Hola, para el día de hoy mis amigos y yo hablaremos de ligamento genético, la recombinación y el mapeo de genes en eucariotas. Para empezar, el estudio del ligamento genético, la recombinación y el mapeo de genes en eucariotas es importante para comprender algunas enfermedades y la evolución que constantemente sufren las distintas especies. Uno de los conceptos fundamentales es el ligamento genético, que se refiere a la tendencia de ciertos genes a heredarse juntos debido a su proximidad en el mismo cromosoma. Por otro lado, la recombinación genética es el proceso en el cual se intercambian segmentos de ADN entre cromosomas homólogos, generando variabilidad genética. Finalmente, el mapeo genético consiste en determinar la ubicación de genes específicos en un cromosoma. Estos conceptos son esenciales para comprender la herencia y la variabilidad genética. Por ello, hablaremos de ellos a profundidad a continuación. Entrando directamente a lo que es el tema del ligamiento genético, podemos decir que en general los organismos tienen muchos más genes que cromosomas. Por ejemplo, nosotros los humanos tenemos alrededor de 19.000 genes repartidos en 23 cromosomas pares. Cada gen no tiene su propio cromosoma. De hecho, muchos genes se alinean en una fila en cada cromosoma muy cercanos unos a otros. Esto va a afectar la forma en la que se heredan los genes. Los genes que están lo suficientemente juntos en un cromosoma van a tender a mantenerse juntos y sus versiones o alelos de esos genes que están juntos en un cromosoma tenderán a ser heredados frecuentemente como un par. Este fenómeno es lo que llamamos ligamiento genético. Cuando los genes están ligados, los cruzamientos genéticos que involucran esos genes darán lugar a proporciones de gametos. Los gametos son nuestros óvulos y espermatozoides y tipos de descendientes que no son lo que normalmente podemos predecir o esperar por la ley de la segregación independiente de Mendel. El ligamiento genético se refiere a la tendencia de ciertos genes a heredarse juntos más frecuentemente de lo esperado debido a su proximidad en el mismo cromosoma. Cuando los genes están en cromosomas separados o muy lejos en el mismo cromosoma, se segregan independientemente durante la formación de gametos. Esto significa que los alelos para un gen no afectan los alelos para otro gen en la descendencia. En un organismo heterocigoto doble, lo cual lo podríamos definir como AABB, esto resulta en la producción de 4 tipos de gametos posibles, con igual frecuencia, cada uno de un 25%, que es lo que podemos ver en la imagen. Hay un mismo 25% de probabilidad de cada uno de los posibles casos. La segregación independiente ocurre debido a la orientación aleatoria de los pares de cromosomas homólogos durante la meiosis, donde cada par se separará en la primera etapa del proceso. Los cromosomas homólogos son pares de cromosomas que llevan los mismos genes, pero pueden tener diferentes alelos de esos genes, uno proveniente de la madre y otro del padre. Cuando los genes están en el mismo cromosoma, pero están muy separados, también se segregan independientemente debido al proceso de entrecruzamiento, o igual llamado recombinación homóloga, al principio de la meiosis. Durante el entrecruzamiento, los cromosomas homólogos intercambian fragmentos aleatorios, lo que puede combinar nuevos alelos en el mismo cromosoma, resultando en todos los tipos de gametos con una frecuencia del 25%, aunque sin embargo, cuando los genes están muy cerca uno del otro en el mismo cromosoma, el entrecruzamiento aún ocurre, pero los genes tienden a mantenerse juntos durante la meiosis. En este caso, los genes están ligados y tienden a transmitirse como una unidad a los gametos. Recombinación. Este es un fenómeno por el cual aparecen en la descendencia combinaciones alélicas que no existían en los parentales. Este será un proceso de rotura y reunión de zonas homólogas de los cromosomas que entran en yuxtaposición, momento en el cual se rompen las dos cadenas y se logran conectar de nuevo modo cruzado. Recombinación intercromosómica. En la anafase 1 de la meiosis, los alelos en los loci de diferentes cromosomas se distribuyen de forma independiente. Asumamos que existen dos loci polimórficos 1 y 2 en dos cromosomas diferentes, con los alelos
D mayúscula y D minúscula en el locus 1 y los alelos M mayúscula y M minúscula en el locus 2. Supongamos que el genotipo de un individuo en esos loci es D mayúscula, D minúscula y M mayúscula y M minúscula, es decir, que estos son heterocigotos en ambos loci y que ha heredado los alelos D mayúscula y M mayúscula de su padre y los alelos D minúscula y M minúscula de su madre. 50% parental, 50% recombinante. Recombinación intracromosómica. Los alelos en loci de un mismo cromosoma se distribuyen independientemente si ocurre al menos un entrecruzamiento entre ellos en cada meiosis. La formación de quiasmas durante la profase 1 permite la reunión en un mismo cromosoma de genes que antes estaban separados. Supongamos que un individuo es heterocigoto en dos loci, 1 y 2, con los alelos D mayúscula y M mayúscula, provenientes del padre, y los alelos D minúscula y M minúscula, provenientes de la madre, pero en este caso los loci están en el mismo cromosoma. Los genes situados en el mismo cromosoma se denominan sinténicos en la misma hebra, con independencia de lo cerca o lejos que estén el uno del otro en el cromosoma. En el caso del ejemplo, la proporción de genotipos recombinantes y no recombinantes será como el promedio de 1 a 1, exactamente lo que ocurriría si los loci se encontraran en cromosomas separados y tuvieran una distribución independiente. Cálculos de frecuencias de recombinación. En genética, la frecuencia de recombinación se refiere a la proporción de descendientes que presentan combinaciones génicas diferentes a las de sus progenitores debido a la recombinación genética durante la meiosis. La recombinación genética es el intercambio de segmentos de ADN entre los cromosomas homólogos durante la gametogénesis. La frecuencia de recombinación se calcula mediante el análisis de la progenie resultante de cruzamientos entre individuos heterocigotos para dos o más genes situados en el mismo par de cromosomas homólogos. Para obtenerlo, primero podemos seguir estos sencillos pasos. En primer lugar, obtenemos a los individuos heterocigotos. Necesitamos cruzar dos individuos heterocigotos para los genes que estamos estudiando. En segundo lugar, analizamos la progenie. Observamos la descendencia resultante del cruce. Tercero, hacemos un conteo de fenotipos y genotipos de los descendientes y asimismo contamos cuántos tienen cada combinación genética. Cuarto, calculamos la frecuencia de recombinación utilizando la siguiente fórmula. Frecuencia de recombinación es igual al número de recombinantes entre el número total de descendientes por 100%, en donde el número de recombinantes es la cantidad de descendientes que tienen combinaciones de alelos diferentes a los encontrados en los progenitores. Y el número total de descendientes es la suma total de todos los descendientes analizados. Y quinto, interpretamos la frecuencia de recombinación que se expresa como un porcentaje. Cuanto mayor sea la frecuencia de recombinación, mayor será la distancia genética entre los genes analizados. Como podemos ver aquí, el ejemplo más usado por los genetistas es la mosca Drosophila, en donde podemos observar que el sujeto de prueba es la hembra homocigota recesiva para ambos genes y el heterocigoto doble es el macho. Se hace un cuadro de Punnett y se hace una recombinación donde obtenemos los genes parentales y los recombinantes. No obstante, también se puede comparar las frecuencias de recombinación para averiguar el orden de los genes en un cromosoma. Por ejemplo, supongamos que tenemos 3 genes, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, y queremos conocer su orden en el cromosoma. Hay muchas posibilidades, ABC, ACB, CAB. Si observamos las frecuencias de recombinación entre los pares posibles de genes, podemos saber qué genes se encuentran más separados y qué otro gen se encuentra en medio. Específicamente, el par de genes con la frecuencia de recombinación más grande debe flanquear el tercer gen, como se muestra en la siguiente imagen. Mapeo genético. El primer mapeo genético fue publicado en 1911 por Thomas Hunt Morgan y Alfred Henry Sturtevant, con 7 de los 6 del cromosoma X de la especie Drosophila melanogaster, mejor conocida como mosca de fruta. Los mapas genéticos se utilizan para la identificación y seguimiento de los genes o ciertas regiones genómicas de interés.
También es llamado mapeo de ligamento genético y muestra la posible ubicación de marcadores genéticos. Puede mostrar la ubicación relativa de dos rasgos genéticos por medio del uso de los descendientes de un organismo y hacer un seguimiento de cuántas veces los dos rasgos genéticos determinados se heredan juntos. Mientras más alto el porcentaje de los descendientes con ambas características a la vez, más cerca están los genes responsables de las características a evaluar dentro del cromosoma. Su longitud se mide en centimorgans y está influenciado por polimorfismos entre progenitores, número de marcadores y frecuencias de recombinación, y se realiza principalmente en 3 etapas. La primera, que es determinar los grupos de ligamento. La segunda es ordenar los genes dentro de cada grupo de ligamento, y el tercero, que es estimar la distancia entre los grupos de ligamento en relación con la frecuencia de recombinación observado. Con respecto a los humanos, son utilizados para determinar el gen responsable de trastornos que se transmiten de padres a hijos y que se encuentran ligados a uno o más genes, determinando el gen y la ubicación exacta de estos dentro de los cromosomas, como fue el caso de la fibrosis quística y distrofia muscular de Duchenne. En el caso de la fibrosis quística, se ve una afectación en la eliminación de 3 nucleótidos dentro del gen CFTR, que resulta en una pérdida del aminoácido fenilalanina en la posición 508 de dicha proteína, perteneciente al cromosoma 7, y solo un homocigoto recesivo es aquel que lo presenta, es decir, solo el 25% de los descendientes se ven afectados por esta mutación y generarán fibrosis quística. Para realizar este tipo de mapeos genéticos, los investigadores toman muestras sanguíneas de diferentes miembros de las familias que tienen la enfermedad de interés. De esta muestra se extrae el ADN y se buscan patrones únicos, es decir, marcadores genéticos, que ayudan a identificar la ubicación aproximada del gen dentro del cromosoma. Entre más marcadores se encuentren, más probabilidades hay de que un marcador esté cerca del gen responsable de la enfermedad, y esto se debe al proceso de recombinación del ADN. Además de utilizar la guía de secuenciación del proyecto del genoma humano, accediendo al mapeo genético a través de algunas bases de datos como lo es el Centro Nacional para Información Biotecnológica de la Biblioteca Nacional de Medicina, que es el NCBI, o el navegador genómico de la Universidad de California de Santa Cruz, entre algunas otras.